Buenos días a todos. Si tienes tu Biblia, ábrela en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el Señor Jesucristo. Aparece aquí en el cielo con todos sus santos y luchará contra el anticristo, poseído por Satanás, quien ha reunido a todo su ejército en la batalla de Armagedón, que vendrá después. Estamos al final de la 70ª semana de Daniel, los últimos 7 años antes del fin de los tiempos y el comienzo del reinado de 1000 años de Cristo, el milenio. Y podríamos preguntarnos por qué la túnica de Jesucristo está manchada de sangre cuando regresa del cielo. ¿De dónde viene esta sangre? Si Cristo desciende del cielo, incluso antes de la batalla final, ¿por qué su vestidura ya está manchada de sangre? Y personalmente, estas preguntas me interesan mucho, porque si quiero compartir la palabra de Dios con otros, debo poder responder a todas las preguntas que me hagan, ¿verdad? Así que intentaremos responder a esta pregunta. Pero antes, debemos empezar por comprender claramente algunas cosas. Todos hemos oído hablar del rapto de la iglesia. El rapto de los creyentes. Algunos cristianos creen que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Otros creen que ocurrirá durante la última semana de 7 años. Y otros más creen que ocurrirá al final de los 7 años. Esto no es particularmente importante y no lo discutiremos más. Lo importante es pertenecer al Señor. Eso es lo que importa. Pues todos hemos oído hablar del rapto de los creyentes. Pero también todos hemos oído hablar de la ira de Dios, que caerá sobre la tierra durante esta última semana de 7 años. Y hoy profundizaremos en las Escrituras y, en primer lugar, intentaremos comprender por qué el apóstol Pablo distingue varias expresiones proféticas en sus cartas y también trataremos de entender su significado. Leeremos un pasaje de la epístola a los Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Podría pensarse que Pablo se dirige a nosotros, somos los filipenses. Así es como debe interpretarse el texto. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En el versículo 6, Pablo habla de un día en particular, el día de Jesucristo. Y vuelve a mencionar este día en el versículo 10, llamándolo el día de Cristo. Es el mismo día, el día de Jesucristo o el día de Cristo. Y al analizar el contexto, podemos comprender que Pablo habla del día en que el Señor regresará para llevarnos. Todos recordamos las palabras de nuestro Señor en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ese famoso día en que el Señor viene a llevarse a su esposa es el día del rapto de la iglesia. Y creo que este es el día del que habla el apóstol Pablo en Filipenses. Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 14, Pablo vuelve a mencionar este día de nuevo. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmurar razones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así pues, Pablo, en el día de Cristo, el día del rapto, podrá jactarse, porque sus enseñanzas habrán preparado a los hijos de Dios para ese día memorable. Veamos ahora la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1,
1 al versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta y ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Pablo se dirige a los corintios, pero también se dirige a nosotros. De la misma manera, se dirige a los cristianos. Y dice en el versículo 7 que esperamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 8 explica que esta revelación vendrá en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos observar una ligera diferencia con la epístola a los Filipenses, donde Pablo usa las frases día de Jesucristo y día de Cristo. Aquí en la epístola a los Corintios añade la palabra Señor, refiriéndose al día del Señor Jesucristo. Pero creo firmemente que se trata del mismo día mencionado en Filipenses. Es el día de nuestro encuentro con el Señor, el día de arrebatamiento de los creyentes. Veamos ahora otro pasaje de la segunda epístola a los Corintios. Según 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Aquí se utiliza un nuevo matiz para referirse a este día, al que Pablo llama el día del Señor Jesús. No es el día de Jesucristo, no es el día de Cristo, ni el día del Señor Jesucristo, sino el día del Señor Jesús. Pero sigue siendo el mismo día del que se habla, el día del rapto de la iglesia. Vayamos ahora a la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí debemos prestar atención. En el versículo 2, el apóstol Pablo habla del día del Señor. Un día que llegará cuando menos lo esperemos, y este día se asocia con
una destrucción repentina. Este no puede ser el mismo día del que hemos estado hablando hasta ahora. Este día parece estar asociado con el juicio divino. No es el día del rapto de la iglesia del que se habla aquí. Entonces, ¿qué es este día? Porque el apóstol Pablo usa expresiones diferentes para hablar de este día. ¿Acaso quiere llamar nuestra atención sobre un matiz que podría surgir si profundizamos en los textos? Porque en el Antiguo Testamento también se menciona un día de juicio. Vayamos a... ¿Se dice Joel o Joel? Joel. Perdón. Vayamos a Joel, capítulo 1. Es el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 1, versículo 15, donde está escrito: ay del día. El profeta Joel nos habla de un día que parece ser muy importante, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel nos habla del día de Jehová, que se avecina y que será un día de destrucción. Y en el capítulo 2 describe este día, versículo 1. Toca trompeta en Sión y dad alarma, en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. El profeta Joel describe este día como un día de tinieblas y oscuridad. Vamos a ver el profeta Amos. El profeta Amos también habla de este día. En el capítulo 5. Es muy interesante. Leámoslo. El versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Creo que no cabe duda. Es el mismo día. Y este día que se avecina es un día terrible, un día de juicio. Vamos a ver otro profeta, el profeta Isaías. También Isaías habla de ello en el capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Es el mismo. El mismo. He aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y a raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Es el mismo día.
No se necesita ir, pero el profeta Malaquías en el capítulo 4 también habla de este día, el versículo 5. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y también el profeta Sofonías. Y hermano Luis, ¿puede leer? El profeta Sofonías. Sofonías, primer capítulo 1, versículo 7 a 11, hasta 11. Sofonías, capítulo 1, versículo 7, 11. Se dice, en español se dice Sofonías. Versículo 7, 11. No, versículo 7 a 11, hasta 11. Capítulo 1. 1, 7, 2, 11. Callen en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha impuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos de acero. Asimismo castigará en aquel día todos los que saltan las puertas, los que llenan las casas de sus señores, de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo de Cader es destruido. Destruidos son todos los que traigan dinero. Gracias, hermano. Este día de Jehová es un día terrible. Muchos profetas del Antiguo Testamento hablan de él y quieren advertir a los creyentes. Y este día de Jehová incluso se menciona en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero se le llama el día del Señor. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el Nuevo Testamento, este día se llama el día del Señor. Pero no debe confundirse con el día del rapto, del que Pablo habló justo antes. Vamos a Hechos, capítulo 2. También habla de este terrible día. Hechos, capítulo 2, versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y por supuesto, este es el mismo día que vimos en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, el día que vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así pues, hemos descubierto que en la Biblia se menciona un día muy importante, el día del rapto de la iglesia. Pero también otro día igualmente importante, el día de la venganza de Dios, de nuestro Dios. Un día de ira divina. Y podemos comprender fácilmente que el día del rapto de los creyentes precederá al día en que Dios derramará su ira sobre la tierra. Porque la Biblia afirma en varios pasajes que nosotros los cristianos no estamos destinados a su ira. Ahora que sabemos todo esto, estudiaremos un pasaje que podría parecer ambiguo para algunos, donde Pablo relaciona estrechamente el recogimiento de los creyentes con el famoso día del Señor, este día de venganza e ira. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la venida de nuestro Señor significa su regreso. Y nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de los creyentes. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios. En este pasaje específico, dependiendo de la Biblia que se lea, es importante saber que la traducción el día del Señor del versículo 2 depende del manuscrito utilizado. Sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el siglo I. Las numerosas traducciones del Nuevo Testamento en todo el mundo provienen de fragmentos de manuscritos antiguos hallados en el siglo II, así como de códices descubiertos a partir del siglo III. ¿Qué es un códice? Es una encuadernación que contiene casi todos los libros del Nuevo Testamento. Se han encontrado muchos códices, siendo los tres principales: el Códice Vaticano, el Códice Sinaiticus, Sinaiticus es latino, Sinaitico en español, y el Códice Alejandrino. Todos datan del siglo III, con una diferencia de 20 o 30 años. Respecto a este pasaje que se refiere a 2 Tesalonicenses capítulo 2, es importante notar
que en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico se lee Día del Señor, mientras que en el Códice Alejandrino se lee Día de Cristo. Y sabemos que el Día del Señor es el día de la venganza de nuestro Dios. Y que el Día de Cristo es el día en que el Señor se lleva a su iglesia. No son lo mismo. ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? Interesante. Ambas. Permítanme explicarles. En este pasaje, en particular, Pablo no parece mantener una separación absoluta entre ambas expresiones. Incluso parece vincularlas fuertemente como dos temas directamente relacionados. Según, en un caso, si leyéramos Día de Cristo, es 2 Tesalonicenses 2, si leyéramos Día de Cristo del Códice Alejandría, el razonamiento sería, en cuanto a la venida del Señor Jesús y nuestro arrebatamiento, no se turben como si el día de Cristo ya hubiera llegado. Según esta interpretación, el problema de los tesalonicenses sería que piensan que el arrebatamiento ya ocurrió, que se lo perdieron, que el arrebatamiento de los santos ya comenzó. Y por eso empiezan a entrar en pánico. Pablo entonces quiere tranquilizarlos. No, ese día aún no ha llegado porque ciertos acontecimientos deben precederlo. Primero, debe venir la apostasía y debe revelarse el hombre de pecado. En una segunda interpretación, si leemos Día del Señor, como aparece escrito en el Códice Sinaítico y Vaticano también, el razonamiento es con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él. No os turbéis como si el día del Señor, el día de la ira divina, ya hubiera llegado. En este caso, el tema del versículo es el periodo del juicio. Pablo estaría diciendo entonces a los tesalonicenses que estaban siendo perseguidos ya que aún estáis aquí. No creáis que el día del Señor ha comenzado. ¿Por qué? Porque ciertas señales que deben preceder a ese día aún no han aparecido. La apostasía y el hombre de pecado. El día del Señor no ha comenzado, puesto que las señales que lo anuncian aún no son visibles. Así pues, al vincular estrechamente nuestro encuentro con el Señor, el rapto de la iglesia y el día de la venganza, Pablo sugiere que es muy probable que ambos eventos ocurran simultáneamente el mismo día. La diferencia entre ambos días es fundamental. El primero es el rapto, pero sucede muy rápidamente, casi instantáneamente. El segundo, sin embargo, que debe seguir, es el día en que Dios comenzará a desatar su ira sobre los incrédulos, puesto que su iglesia ya no estará allí. Y este día durará varios años. Por lo tanto, nos centraremos en este terrible día, este día de juicio que Dios enviará sobre la tierra, que se llama el día de Jehová, mencionado y descrito con frecuencia en el Antiguo Testamento.
Pero también se habla de él en el Nuevo Testamento y se llama el día del Señor. Permítanme recordarles que la pregunta que nos ocupa es, ¿por qué regresó Jesús del cielo con una vestidura manchada de sangre? Debemos intentar responder a esta pregunta basándonos únicamente en las Escrituras. Por supuesto, podemos responder a esta pregunta de diferentes maneras. Bueno, esta sangre es la que fue derramada en la cruz. Es un símbolo que se nos muestra. Jesús es presentado como el Cordero inmolado en Apocalipsis 5, versículo 6. Los creyentes son lavados con su sangre en Apocalipsis 1, versículo 5. También Apocalipsis 7, versículo 14. Pero si observamos detenidamente el contexto inmediato, Apocalipsis 19 pone más énfasis en el juicio que en la redención. En el versículo 11 de Apocalipsis 19 está escrito, y con justicia juzga y pelea. Y en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y esta interpretación no parece ajustarse bien al contexto. ¿Podría esta sangre ser un símbolo de aquellos que dieron su vida por el Señor Jesús? De los cristianos que fueron torturados, sacrificados y decapitados. No lo creo. Quizás esta sangre simboliza las victorias que Cristo ha obtenido contra el pecado, Satanás y la muerte. Es la sangre de sus enemigos. Yo tampoco lo creo. Creo que la explicación que mejor respalda el texto es que esta sangre probablemente pertenece a los enemigos que Cristo acaba de juzgar al final de la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, al término de los 3 años y medio. Nótese que su vestidura ya está manchada antes de la batalla final, la batalla de Armagedón. Creo que para empezar a explicar esta sangre en la vestidura, debemos recurrir a algunos versículos del profeta Isaías. Vamos a Isaías, el profeta. Es importante para comprender. Capítulo 63. En este capítulo 63 del libro de Isaías veremos la imagen simbólica del lagar donde se colocaban las uvas maduras en el tinaja para ser pisoteadas con los pies descalzos, de modo que el jugo de las uvas prensadas fluyera hacia la tinaja. El mismo Mesías usa este terrible lenguaje para describir su victoria. Hermano, ¿puede leer al versículo 1? 63, versículo 1 hasta 6. Gracias. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién es este que viene de Edom, de Forza, con vestidos rojos? Este hermoso vestido que marca en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar.
he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había comido. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en el corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira alqué los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Gracias, hermanos. Parece ser que este pasaje es una profecía sobre el fin de los tiempos directamente relacionada con Apocalipsis 19. Ahora bien, vamos a leer Apocalipsis 14. Si leemos Apocalipsis 14, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la vina de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En este pasaje, la vendimia se describe en el gran lagar de la ira de Dios. Este juicio, por lo tanto, produce simbólicamente sangre. Ahora leamos Apocalipsis 15 para comprender. Apocalipsis 15, versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y más adelante, Apocalipsis 16, versículo 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, existe una clara conexión entre la ira de Dios, el lagar de la ira y las copas de la ira. Y leamos ahora Apocalipsis 14 de nuevo, 14, versículo 9. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta solemne advertencia del ángel al comienzo de la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, a la mitad de los 7 años que faltan para el fin. Se refiere al vino de la ira de Dios, derramado sin diluir en la copa de su furor. Veamos también Apocalipsis 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes.
y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí de nuevo se habla de la copa del vino de la furia de Dios. En Apocalipsis 19, versículo 15, está escrito, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. De esto podemos deducir que es perfectamente legítimo ver una conexión entre Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, 16 y Apocalipsis 19. Es prácticamente el mismo lenguaje que Apocalipsis 14. Porque Apocalipsis 14 muestra el resultado del juicio, la sangre. Apocalipsis 15 y 16 muestran el derramamiento de las copas. Y Apocalipsis 19 muestra a Jesucristo regresando después de estos juicios. Por lo tanto, su vestidura ya estaría manchada porque los juicios de las copas ya se han llevado a cabo. Parece coherente. Dios nos dio el libro de Apocalipsis para revelarnos los últimos tiempos. Para revelarnos, no para ocultarlos. No es un libro de camuflaje, es un libro de revelación. Y Dios quiere que lo entendamos. En nuestra lectura, las copas preceden inmediatamente al regreso visible de Cristo. Las naciones ya han sufrido los juicios de la ira divino. Y por lo tanto, la sangre que se ve en su manto es testimonio de esta ira que ya se ha ejercido. En el pasaje de Isaías 63, versículo 3, está escrito, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. El manto está manchado porque el Mesías mismo ha pisoteado a las naciones. Isaías habla directamente de la acción personal del Mesías en el juicio. Por consiguiente, Apocalipsis 19 se refiere principalmente a Isaías 63 y los juicios de las copas forman parte del mismo proceso de la ira divina. En una lectura natural de Isaías 63, al versículo 1 al 6, que el que habla dice, he pisado yo solo el lagar, lo pisé con mi ira, su sangre salpicó mis vestidos, el día de la venganza está en mi corazón. No se representa realizando una obra de redención, sino una obra de juicio escatológico. Cuando leemos al profeta Joel en el capítulo 4, vamos a leer para comprender mejor. El profeta Joel en el capítulo 4. No hay 4. Ah, esa es la Biblia francesa. Ok. Vamos a... Está escrito. Despierte, es capítulo 3, porque hay 3 capítulos en la Biblia española. ¿A dónde? No sé. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Qué es el? ¿Se puede leer? Es el versículo 12 a 16. Gracias. Despiértese las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para
juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque si está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellas. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová irá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Gracias, hermano. Se puede observar que varios elementos vinculan fuertemente Isaías 63 con Joel 3, y también el libro de Apocalipsis. Y en este pasaje de Joel está escrito, echad la hoz. El lagar está lleno. Y en Apocalipsis 14, 18, 20 está escrito, mete tu hoz aguda. El gran lagar de la ira de Dios. Y del lagar salió sangre. Las imágenes son prácticamente idénticas. Por lo tanto, es muy probable que Apocalipsis 14 amplíe la profecía de Joel. Ahora comparemos Isaías 63 y Apocalipsis 19. En Isaías 63 vemos las vestiduras rojas, la sangre en la ropa, el día de la venganza, el pisado en el lagar y la ira divina. Y en Apocalipsis 19 vemos la vestidura tenida de sangre, el pisado en el lagar, la ira de Dios Todopoderoso y la destrucción de las naciones. El paralelismo es sumamente fuerte. Si Isaías 63 y Apocalipsis 19 describen los mismos acontecimientos del fin de los tiempos, entonces la vestidura ensangrentada puede interpretarse como el resultado del juicio escatológico ya en marcha o consumado en la visión profética. Y si el Armagedón aún no había ocurrido cuando Juan vio la vestidura ensangrentada, tratada, ahora conocemos el origen de esa sangre. Pero en una interpretación se puede ver simbólicamente que esta vestidura ensangrentada también puede interpretarse como una representación profética. A pesar de todo lo que hemos visto, un poderoso símbolo de la segura victoria futura del Mesías en el Armagedón. Hermanos y hermanas, al contemplar esta vestidura ensangrentada en Apocalipsis 19, no vemos solo un misterioso detalle profético, sino la revelación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo lo rechaza, lo blasfema y lo desprecia. Muchos lo ven como una figura histórica o un simple profeta. Pero llegará el día en que los cielos se abrirán y quien aparezca ya no será el cordero que vino a ser inmolado. Será el Rey de reyes y Señor de señores, que vendrá con poder, justicia y majestad. Los textos que hemos
estudiado nos recuerdan que Dios no es indiferente al mal. Durante siglos, la humanidad ha acumulado rebelión, injusticia e impiedad. Pero el día del Señor llegará. El mismo Señor que ha extendido su mano a los pecadores ejecutará entonces un juicio perfectamente justo. Ningún mal quedará impune. Ninguna palabra dicha contra Dios será olvidada. Ningún sufrimiento de su pueblo será ignorado. Pero para nosotros que pertenecemos a Cristo, estas profecías no buscan infundir temor, sino esperanza. Antes de que el mundo vea al Rey venir a juzgar, la iglesia espera al amado que vendrá por ella. Aquel que regresa en gloria es el mismo que nos amó y se entregó por nosotros. La vestidura teñida de sangre nos recuerda dos verdades. La certeza del juicio para quienes rechazan a Dios y la certeza de la salvación para quienes le pertenecen. Al ver que se acerca el día del Señor, seamos fieles. Vivamos en santidad, en el amor de la verdad y en la esperanza de nuestro Salvador. No solo observemos los acontecimientos proféticos, sino sobre todo miremos a la gloriosa persona que está en el centro de ellos, Jesucristo. Porque toda profecía apunta a Él. Él fue el Cordero inmolado. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la palabra de Dios. Es el Rey de Reyes. Él juzgará a las naciones. Y Él establecerá su justo reino. Y pronto la fe dará paso a la visión. Aquel a quien hoy amamos sin haberlo visto aparecerá en toda su gloria. En aquel día toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga su palabra.